Este es el resumen semanal de noticias de Northwest Public Broadcasting. Soy Johanna Bejarano y hoy tengo un invitado súper especial. Es José Hernández, astronauta. José, bienvenido a Northwest Public Broadcasting. Muchas gracias. Es una inspiración para muchos jóvenes, lo vimos ahora en el auditorio, todos querían seguirlos, porque tiene un background muy especial que se parece mucho al de muchos estudiantes aquí en Pasco High School. ¿Cuál ha sido como el reto más grande o el reto que enfrentó mientras crecía, siendo un farm worker y después para ser un astronauta? Así es una historia muy bonita de mucho esfuerzo. Yo miré la última misión de la época de Apolo. Cuando tenía 10, le dije a mi papá que quería ser astronauta. Mi papá, un campesino con solo educación de tercer grado de primaria, era sabio en el aspecto de que alimentó ese sueño. Me dijo, mijo, si quieres seguir ese sueño, sigue esta receta de 5 ingredientes. Digo, primero, define tu propósito y meta de la vida. Segundo, reconoce qué tan lejos estás de esa meta. Tercero, crear una ruta para saber llegar a tu meta. Cuarto, prepárate para el reto que escogiste. Quinto y final, el mismo esfuerzo que pones en la pizca de fruta y verduras, me dijo, ponlo aquí en tus estudios, apuntando a mis libros. Y cuando te recibas, lo pones en tu trabajo. Y así que échale ganas. Yo le agrego un sexto, que es la perseverancia, porque la NASA me rechazó no una, no dos, ni 3 veces, fue 11 veces, no fue hasta la 12ª que finalmente el NASA me aceptó como parte de la generación número 19. Así que la lección de la vida es hay que no darse por vencido. Cualquier persona que reciba un primer rechazo, un segundo rechazo, un tercer rechazo, va a decir no más. Sí. ¿Qué lo mantuvo motivado? ¿Cómo digamos, manejó y fue capaz de seguir adelante hasta que logró su sueño? Sí, la tendencia es de darse por vencido después del tercer falla. Pero fíjate que yo lo que estaba haciendo para tratar de ser astronauta me ayudaba en mi trabajo, en mi carrera profesional, así que no pasaba nada. Si me rechazaba, yo seguía con mi trabajo como ingeniero científico, investigador, así que le estaba echando ganas. ¿Qué proyectos lo están inspirando en este momento? Cosas que le gustan muchísimo en este momento y con los cuales también empodera a nuevas generaciones para seguir en aerospace o carreras STEM. Bueno, yo tengo una empresa de asesoría para temas aeroespaciales y trabajamos mucho con otras empresas. Acabamos de trabajar en un proyecto donde mandamos un paquete en una sonda a la superficie de la Luna. Entonces estamos haciendo muchos de esos trabajos, pero más importante, completar el círculo de vida, y como tú indicaste, tengo mi viñedo y también produzco mis vinos. Entonces mi siguiente meta es llevar ese proyecto a un nivel donde se pueda encontrar mi vino en cualquier tienda que vaya uno. Ahorita tienen que ir al website a buscarlo, pero pues la meta es de que se produzca tanta que pueda estar en cualquier tienda. Bueno, y por último, un consejo para los papás, para que mantengan a sus hijos soñando y persigan sus sueños. Sí, el consejo a los papás es que se tengan involucrados en el proceso educativo de sus hijos, porque hay que no nomás dejar la escuela que eduquen a nuestros hijos. Nosotros como padres también tenemos que asegurar que se están educando. Hay que educarlos, hay que estar con ellos, hacer las tareas y no nomás decirles que lo hagan, sino estar involucrado en ese proceso de hacer sus tareas. José, muchísimas gracias por estar con nosotros, a nuestra audiencia. No olviden seguirnos en Facebook, Instagram y WhatsApp. Soy Johanna Bejarano con el resumen semanal de noticias de Northwest Public Broadcasting.